Finish Him. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Fers, creador del cómic Soul Keepers. Y en esta ocasión toca hablar de esta nueva película que se viene muy interesante, esta nueva versión de Mortal Kombat, este súper popular videojuego de peleas, el cual ya lleva pues varias entregas de estos videojuegos y que finalmente en este año 2021 pues está por salir una nueva película bastante prometedora por lo que pudimos ver en el tráiler que recientemente acaban de liberar. Pero bueno, pues vamos platicando un poquito de estas primeras impresiones de lo que vemos en este tráiler, de lo que se puede venir para esta nueva película de Mortal Kombat. Y mientras lo hacemos, para no perder la costumbre, vamos echando trazos, dibujando a uno de los personajes principales de esta saga de videojuegos, a nada más y nada menos que al mismísimo Sub-Zero en la versión de esta nueva película. Entonces, en estos momentos, como te puedes dar cuenta, estoy comenzando con los trazos básicos. Estoy utilizando un papel tamaño carta, cartulina opalina blanca, con un lápiz dureza H. Y pues bueno, vamos dándole estos trazos mientras platicamos un poquito de esta película. Y bueno, ¿qué sabemos hasta ahorita de esta nueva película que se viene en Mortal Kombat? Lo primero obviamente es la fecha de estreno, ya que está muy cercana. Se va a estrenar el próximo 16 de abril, es decir, estamos ya a nada. Y será un estreno pues bastante interesante porque tendremos un estreno simultáneo en los cines y además en el servicio de streaming de HBO Max. Este servicio de streaming pues promete que la película la podrás ver durante todo un mes después del estreno cinematográfico sin ningún costo adicional. Y bueno, pues hablando de estas nuevas técnicas, de estas nuevas estrategias de todo el mundo cinematográfico, pues el hecho de tener este estreno simultáneo pues se vuelve bastante interesante. Esta película está dirigida por Simon McCoy, un nuevo director, no tan conocido, pero bueno, pues esperemos que haga pues una muy buena chamba. Pero aquí lo que sí es muy interesante es que está producida por el mismísimo James Wan. Y bueno, no hay que olvidar que James Wan es el que está detrás de toda la saga de películas de Saw y estas nuevas películas, las de Aquaman, que la verdad están pues bastante padres. Y obviamente la película, como todos lo sabemos, está basada en este videojuego de Mortal Kombat que está creado por Greg Russo y por Dave Callahan. Y bueno, hasta ahorita lo que nos hemos podido dar cuenta, lo que se ha visto o lo que ha mostrado este tráiler, es que al parecer la historia va a girar alrededor de un joven luchador que se ve como si estuviera medio frustrado, llamado Cole Young. Y bueno, aquí comienza la primera controversia de esta película, porque todo parece indicar que no habrá Johnny Cage en esta película y al parecer este joven luchador, este tal Cole Young, pues será el que de alguna manera vendrá a sustituir a este personaje, al famoso Johnny Cage. Y bueno, esto es algo que de alguna manera a algunos fans no les ha agradado mucho, ya que pues como bien sabemos, Johnny Cage es uno de los personajes originales de la saga de Mortal Kombat, que aparece pues prácticamente desde el primer videojuego, y el hecho de que no vaya a estar en la película pues de alguna manera llama la atención. Yo en lo personal ahora sí que pues me esperaría a ver cuál será el resultado que vamos a poder obtener de la película, pero bueno, todo pareciera como si este Cole Young sustituye a Johnny Cage y más bien veremos cómo gira la evolución de este personaje. La realidad es que viendo el tráiler y desde la primera vez que lo vi, a mí me pareció fabuloso el tráiler, se me hizo excelente, fantástico. Creo que es todo lo que podemos pedir de una película de Mortal Kombat. El tráiler obviamente muestra pues a muchísimos de los personajes,
Digo, esperemos que obviamente ya en la película aparezcan más, pero la verdad es que el tráiler no se guarda mucho, muestra bastante de los personajes, tanto de los buenos, de los villanos, obviamente mucho de los escenarios, mucho de la acción, obviamente mucho de la violencia, muy al estilo Mortal Kombat, y no podrían faltar los famosos fatalities que han hecho tan popular a este videojuego, tal y como lo vemos al final del trailer. Y bueno, en la parte, en lo que se puede ver en el trailer de los buenos, pues tenemos a Raiden, obviamente como el mero mero de los buenos, el líder. Tenemos a Sonya Blade, tenemos a Jax, tenemos a Kano, y tenemos a Kung Lao. Y de los villanos, de lo que alcanzamos a ver en el tema de villanos, obviamente Sub-Zero, el personaje que en estos momentos estamos dibujando, a Mileena, a Shang Tsung y a Goro, que es lo que se alcanza a ver, ¿no? Y obviamente estos personajes, tanto los buenos como los malos, pues estarán acompañados del mismísimo Scorpion, uno de los personajes más populares de la saga, que ya veremos cuál es el papel que juega dentro de la película. Aquí parece ser como un personaje como si fuera de los buenos o algo por el estilo, porque está luchando contra Sub-Zero. Digo, ellos, pues como lo sabemos, siempre de alguna manera han tenido esta rivalidad en lo que hemos podido ver en los videojuegos, etcétera. Pero bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede, ¿no? Y bueno, a mí en lo personal, lo que sí me agradó bastante del trailer es el diseño de los personajes. La verdad es que si analizamos a cada uno de los personajes, creo que el casting que se hizo fue bastante bueno. El diseño de los trajes, obviamente, pues comenzando con Sub-Zero, Scorpion, etc. La verdad es que los trajes lucen bastante bien. Se me hace bastante padres cómo fueron estos diseños de los trajes. Y bueno, como te comento, el casting de los personajes en general, lo que podemos ver de Raiden, de Sonya, de Jax, de Kung Lao. Efectivamente, este diseño de personajes, salvo el casting, los trajes, etcétera, pues lo veo como un acierto. Incluso, bueno, otro de los personajes que no mencioné, de los buenos, muy importante, el mismísimo Liu Kang. Y bueno, esto me trae también a otro de las partes, otro de los temas que más me han gustado de este tráiler, que son los efectos especiales. La verdad es que lucen bastante bien. Incluso pues todo lo que podemos ver del mismísimo Sub-Zero a la hora que está utilizando pues estos poderes sobrenaturales que él tiene, que está congelando todo. La verdad es que se ven bastante padres. La escena donde se ve que está haciendo una espada de hielo, que justamente es la que estamos pues también poniéndole en esta ilustración que estamos haciendo del personaje. Pero bueno, como les decía, esta escena de Liu Kang donde invoca este gran dragón de fuego, tal y como lo vemos en los videojuegos, la verdad es que cuando sale ese dragón de fuego, hasta la piel se me puso chinita de la emoción. Y bueno, definitivamente la parte de los efectos especiales es otro gran acierto que puedo ver en el tráiler, y que, como les digo, la verdad es que el tráiler tiene pues muchísimas cosas buenas. La verdad es que en general lo veo bastante bien. Y bueno, continuamos con el proceso del entintado de nuestro Sub-Zero. En estos momentos pues ya estamos de lleno, ahora sí que remarcando todos estos trazos iniciales que hicimos a lápiz, estos primeros pencils. Ahora ya estamos metiendo las tintas. Estoy utilizando estilógrafos desechables de la marca Faber-Castell y de la marca Pigma Micron. Y bueno, recuerda que el listado completo de los materiales que estoy utilizando e incluso los links de dónde los puedes comprar los encontrarás en la descripción de este video. Y bueno, continuando con el análisis de lo que se viene para la película de Mortal Kombat, ahora sí platicando un poquito de lo malo, qué fue lo que no me gustó, y bueno, finalmente pues dejo abierto también ustedes
para que me den su opinión y sus comentarios. No olviden poner aquí mismo abajo en el muro de comentarios también cuáles son sus ideas respecto a esta película, qué es lo que ustedes opinan en general. La verdad es que, como les digo, a mí me gustó bastante el tráiler. Son obviamente muchísimo más los puntos buenos que los malos. Quizás como puntos negativos podría ser la ausencia, lo que comentábamos, la ausencia de Johnny Cage. Pero bueno, creo que esto al final del día se podrá explicar en la película. Ya veremos cuál es el papel que juega este famoso Cole Young y que al final de cuentas, no sé, quizás decidieron sustituirlo porque se iba a parecer mucho a Johnny Cage. A lo mejor la actitud de Johnny Cage, la arrogancia que tiene este personaje que todos conocemos, pues a lo mejor no encajaba bien para el tipo de personaje que necesitaban, así como un luchador más frustradón o algo por el estilo. Y quizás por eso hicieron el cambio, pero bueno, ya veremos en la película cómo se van desarrollando los personajes y qué es lo que podremos esperar de este nuevo personaje, este Cole Young. Ahora, una cosa que a mí en lo personal no me agradó, y ya será cuestión de que ustedes también me digan qué es lo que opinan, a mí no me gustó el diseño de Goro. La verdad es que sale muy poco obviamente en el tráiler, es una única escena donde se alcanza a ver que está como brincando con sus 4 brazos, así como los brazos levantados. Pero no sé, creo que fue lo único que en lo personal no me agradó. Yo hubiera esperado ver como un Goro muchísimo más majestuoso. No hay que olvidar que este personaje pues es un personaje de verdad impresionante, que desde las primeras veces que lo vimos como uno de los personajes principales, desde el primer videojuego obviamente de Mortal Kombat, pues llamaba muchísimo la atención el tamaño, la gran musculatura que tiene este personaje. E incluso, ahora que lo comento, recuerdo que hizo un cameo en la película de Ready Player One, cuando aparece la chica, la protagonista principal, que se disfraza del mismo Goro, aparece en la película Ready Player One, y que bueno, sin lugar a dudas, para mí es uno de mis personajes favoritos de Mortal Kombat, de la saga de Mortal Kombat. Y a la hora de ver el tráiler, pues como que no sé, como que siento que quedó un poquito a deber. Quizás fue esa escena, a lo mejor ya en la película se va a ver mucho más padre. Pero bueno, creo que la verdad es que, como les comento, son más los aciertos. Hay mucho que esperar de esta gran película. Y pues tú también coméntame qué piensas al respecto. Déjame tus comentarios aquí abajo en el muro de comentarios. Y bueno, pues prácticamente estamos ya terminando esta ilustración de Sub-Zero, metiéndole un poquito de color. Estamos dando ya los toques finales a la ilustración. Estoy utilizando estos marcadores Chartpak, que como te digo también te dejo la liga, el link, para que los puedas adquirir en la descripción de este video. Y nos vemos el siguiente jueves, donde voy a estar hablando sobre el tema de la inspiración para crear tu propio cómic, y voy a responder a la pregunta: ¿qué tan bueno o no es copiar para crear nuestros propios cómics? Así que ya sea jueves, echando trazos con Fers.